Bienvenidos sean a su podcast Warronomics, en donde más que darles lecciones de economía, tratamos de hacerlos partícipes de ella mediante ejemplos y situaciones que vivimos en el día a día. En esta ocasión tenemos un invitado especial, Dr. Hugo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, espero que nos divirtamos y que sea ilustrativo para el auditorio. Excelente, yo sé que así va a ser. Mi estimado Evan, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí, saludando al invitado. Y mi carnal Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Recibiéndolo con excelente publicidad, hijo. Recibiendo. Lo primero que hay que decir es que fue víctima de una emboscada porque vengo a un evento serio y me reciben con una camiseta de los Patriotas. ¿Qué lo puede decir? Pues, ¿de qué se trata, no? Pues sí. Un saludo a Omar. Yo hasta me puse una camisita así más o menos, dije, bueno. Estoy con un Steeler, Omar, mira. Bueno, vamos a entrarle a tema. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental. Entonces es pertinente porque al final de cuentas tenemos a un experto, el doctor él es terapeuta, él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y para no verme tan tipo conferencia típica donde le leen así todo el currículum, mejor usted díganos para que lo conozcan. ¿Quién es el doctor Hugo? Básicamente tengo como dos grandes brazos. Uno en las ciencias sociales. He trabajado en diferentes... he sido profesor en la Escuela de Sociología, en la maestría en Ciencias Sociales y soy profesor en el doctorado en Ciencias Sociales. He hecho diferentes investigaciones sociales y trabajé por la democracia y los derechos humanos. Un tiempo fui también subsecretario de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chihuahua. Y mi otro brazo es en la psicoterapia. ¿Ya? Yo hice mi maestría y mi doctorado en psicoterapia. He trabajado y escrito mucho en este campo. Tengo 3 libros, creo que son relevantes los 3, sobre la terapia Gestalt en diferentes ámbitos de aplicación. Y diseñé y coordiné la maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También coordiné un grupo de doctorado en psicoterapias humanistas con la Universidad Santa Fe de Aguascalientes. He dirigido unas 25 tesis, entre 10 y 12 de doctorado. Y con eso hay, básicamente, ¿Para qué lo sigo humillando? Tú que no sabes ni qué estás estudiando. La idea no era humillar, sino, por ejemplo, a lo mejor, en mi caso, las ciencias sociales y la psicoterapia es algo que desde hace muchos años han ido unidos, ¿verdad? O sea, entiendo que hay gente que se dedica a una cosa o a la otra, pero también somos, yo creo que cada vez más quienes vinculamos estas dos áreas de trabajo, ¿no? Sí, tanto lo profesional como la academia. Sí. Al final de cuentas, pues sí es importante porque un perfil lo hace más integral, lo fortalece, lo robustece. En mi caso así ha sido. Mi perspectiva social me ayuda a la psicoterapia y viceversa. Sí. Excelente. Entonces, pues vamos a empezar con lo primero, unas definicioncitas para ir entrando en calorcito. Entonces, pues como lo dije ahorita, vamos a hablar sobre salud mental. Entonces, ¿qué podemos entender por salud mental? Pues mira, a mí primero el término salud mental no me gusta mucho, yo prefiero el término salud psicoemocional, porque esto implica la concepción que tenemos de la salud y de la neurosis. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental algo así como es el estado de bienestar cognitivo, físico y social que permite a la persona lograr el mejor desarrollo de sus posibilidades, ¿verdad? Es decir, no es solamente la ausencia de un trastorno o algo, sino planteado en sentido positivo que va a un, un mejor desarrollo de sus posibilidades.
A lo mejor empiezo por aquí. Por ejemplo, en Ciudad Juárez esto ha sido bastante problemático porque la parte social ha sido muy difícil. ¿Verdad? Digo, históricamente tenemos voy a mencionar como tres grandes eventos, ¿verdad? Uno es el tipo de desarrollo, que en esto pues ustedes deben ser especialistas, pero el tipo de desarrollo económico que siguió la ciudad. Esta es una ciudad que durante muchísimos años dependemos desde hace muchos años dependemos de la industria maquiladora, y durante muchísimos años la maquiladora contrató solo mujeres. Desde 1965 que empieza la maquiladora con las primeras maquilas, en 71 cuando ya empieza en forma, por lo menos hasta 1984 la maquiladora contrató solamente mujeres, y esto generó un desorden en la estructura social de la ciudad. Es decir, no había trabajo para los hombres, con mucha frecuencia ni siquiera para las mujeres mayores, y quienes trabajaban eran las mujeres jóvenes. Esto generó un choque cultural, incluso a veces generacional, en fin, que a las mujeres desplazarse hacia el mercado laboral originó una falta de atención en los niños, ¿verdad? Dicho coloquialmente, prácticamente toda una generación de niños crecieron con poca madre, ¿verdad? Es decir, con muy poco vínculo materno, sin la suficiente atención, porque las mujeres tuvieron que irse a trabajar. Y ya a partir de 1984, cuando se empiezan a contratar hombres, lo que sucede es que los salarios cayeron tan drásticamente en esos años que las mujeres no regresaron, sino que los hombres se integraron, pero aumentó el número de unidades que cada hogar mandó al mercado laboral, y esto pues significó un mayor déficit en la atención infantil. Esto complicado porque, digo, la maquiladora pues generó empleo, pero nunca hemos tenido una política social que atienda suficientemente el cuidado infantil en la ciudad. Juárez tiene unas cuantas guarderías lejísimos de los cupos que necesitaríamos para este. Entonces esto genera ya desde entonces una población con carencias psicoafectivas importantes, ¿verdad? El segundo elemento, diría yo, tiene que ver con el narcotráfico y sobre todo con la crisis de violencia que vivió la ciudad entre 2008 y 2012, ¿verdad? Digo, esto a lo mejor ustedes recuerdan, pero en esos años realmente Juárez siempre ha sido una ciudad pues con algún nivel de violencia, con alguna... pero nunca como en esos años. En esos años verdaderamente estalló la crisis. Sí. Tuvimos niveles de violencia como nunca los habíamos tenido antes. Tan solo entre 2008 y 2011 debe haber habido unos 11,000 muertos, asesinados, principalmente jóvenes, en muchos de ellos en situaciones de violencia, en homicidios no esperados, que no completaron su ciclo, en fin. Esto más aparte de los problemas de extorsión, de secuestros y otros tipos de delitos de alto impacto, los carjackings y este tipo de historias, que generó una situación muy difícil en la ciudad. Bueno, aparte en 2010, bueno, 9 y 10 tuvimos otra crisis económica muy fuerte. Entonces, estos son años muy difíciles. Si a los primeros, a la primera parte de la población le pudiéramos llamar que son los hijos de la maquila, como se les ha llamado, estos serían como los hijos de la violencia. Es decir, muchos duelos que no se pudieron atender, una situación de impunidad tremenda, en fin, ¿no? Tanto fue así que el Seguro Social, por ejemplo, se vio obligado por primera vez a contratar psicólogos por la presión social que implicaba la enorme cantidad de casos de depresión.
Y un tercer elemento, vamos a decir así, cuando apenas veníamos como saliendo de esta, fue la pandemia que vimos principalmente en 2020, entre 2020 y 2022, que implicó el encierro, nos vimos obligados a permanecer en casa, a empezar a tratar de trabajar virtualmente, en fin. Digo, para quienes tenemos posibilidades, pues fue una cierta presión para adaptarnos a un nuevo estilo, pero por ejemplo para todos los adolescentes y jóvenes que les tocó vivir la secundaria encerrados, o sea, es un nivel de presión muy fuerte. También generó un mayor nivel de presión hacia las familias, ¿verdad? Es decir, el que te obliguen a convivir durante mucho más tiempo, en algunos casos, cuando la relación es razonablemente buena, hizo que las convivencias mejoraran. Se fortalecieron. Incrementó también el nivel de divorcios, ¿no? Creo Sí, que también. cuando la relación no era buena, pues Ajá. no se soporta ni aumenta la presión. De hecho, Entonces, yo en esas épocas, Doc, estuve trabajando en la policía. Nosotros apoyábamos a los agentes preventivos cuando hacían detenciones con motivo de hechos delictivos. Entonces, en pandemia, la violencia familiar se disparó el doble. bueno, El doble de denuncias, el doble de detenciones, y obviamente vimos un antes y un después de lo que tradicionalmente se concebía como violencia doméstica, y que esa violencia doméstica brincó 3 o 4 niveles dentro de la escala del violentómetro, donde las agresiones se volvieron cada vez más fuertes, se volvieron cada vez amenazas más concisas, y fue un fenómeno que se vio en cuestión de meses. O sea, fue algo muy... Digamos que fue primero lo básico, lo verbal y todo eso, y incrementó Y fue Ajá. escalando. totalmente. Digo, yo creo que esto que aportas, bueno, completa lo que estaba diciendo, pues, o sea, efectivamente así fue. Entonces y esto en una situación, digo, si vamos como combinando las tres cosas, nos encontramos con una población con muchas carencias psicoafectivas, pues, con etapas además en las que no ha habido una cultura de la atención de la salud mental o psicoemocional, ¿verdad? O sea, Juárez es una ciudad donde apenas ahora, pero no había una cultura de ir al psicólogo, ¿verdad? O al terapeuta, ¿no? Entonces, pues ese es un poquito como el contexto, vamos a decir, en el que se desenvuelve la salud mental, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. Que esta es como la parte social, ¿verdad? La primera, el primer elemento, pues. O sea, no hay forma en mi opinión es como muy inadecuado pretender aislar la salud mental únicamente de todo el ámbito social y cultural, como si fuera una cuestión meramente individual. Digo, por supuesto que tiene una parte individual muy importante, pero también tiene una parte social Que es muy relevante sí. y que termina enmarcando Termina influyendo. cómo se va gestando esta cultura. Y justamente en ese punto creo yo que actualmente vivimos, creo yo que también algo como un proceso generacional de una mayor apertura hacia la salud mental. Entonces, a mí me surge la inquietud o la duda de cómo ciertas personas ahorita traen la cultura del well-being, del bienestar, y en prácticamente todos los aspectos. Entonces, la terapia como que va dentro de ese paquete, ¿no? Entonces, actualmente pues la salud mental está cada vez más en la agenda, ¿no? En el tema, lo que yo considero que por supuesto que es positivo, o sea, porque tiene muchas implicaciones en la vida de las personas, y que se va manifestando en distintas áreas, ¿no? En lo que sea que se desempeñe, tanto en el trabajo como en la familia, círculos de amistad, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que ahorita la sociedad está viviendo como un punto de inflexión en el que el tabú de alguna manera como que se está rompiendo, porque antes a pensar en psicólogo era automáticamente estás loco. Ajá, así, o sea, así estaba muy marcado. Entonces cada vez eso se va de alguna forma relajando, pero a su vez también con las redes sociales
es un tema que se ha, digamos, esparcido mucho. Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos ver esa línea entre decir, oye, es que esto sí es sano, o sea, esto sí es real, sí tiene su importancia, en contraste con esta banalización que pudiera darle las redes sociales a la cuestión, por ejemplo, de la salud mental o de la terapia? Pues es que no sé, o no te alcanzo a captar bien la pregunta. Que la gente se preocupe de su salud mental, pues eso yo lo veo bueno. Sí, claro, claro. De su salud psicoemocional. Ahora, sí hay mucho producto en las redes sociales que no necesariamente es lo mejor, y ahora con lo de la inteligencia artificial, pues mucho mejor, mucho mayor, ¿no? Entonces, no sé por dónde abordarlo, más bien lo abordamos por lo individual o por una intervención más social, tú dime, o ustedes díganme. Si quiere algo como más social, más general. Yo, por ejemplo, tengo una situación ahí, a lo mejor entro en conflicto con lo que dice el buen Jorge. Yo veo que actualmente, como bien dice, pues ya todos están empezando a tener esa cultura de que, pues si tienes problemas, pues ve al psicólogo, ve a terapia, etcétera, etcétera. Pero hasta qué punto también es sano ir o solamente se va por tendencia. ¿Sí me explico? O sea, porque hay muchas las veces en que las personas van y en algún momento ya se sienten superiores a los demás por el simple hecho de haber ido. Pues ahora sí que ni qué decir. Mira, yo hago una analogía que a ver si ayuda. A ver, échale. Yo creo que ir a terapia es como hacer ejercicio. Ajá. Como hacer ejercicio físico. La gente tiende a pensar que van a terapia los que están jodidos. Sí. ¿Vea? Pero si tú te fijas, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, quienes hacen ejercicio físico, o hacemos aunque sea un poco, suelen estar en mejores condiciones que quienes no lo hacen. ¿Verdad? En mi lectura, lo mismo pasa en el caso de la psicoterapia. O sea, ir a terapia es algo muy bueno, a veces maravilloso, que te permite darte tiempo para ti, que te permite revisarte, que te permite resolver, si tienes la fortuna de encontrar una buena terapeuta o un buen terapeuta, resolver las situaciones más significativas, y esto te va a ayudar a tener una vida más plena, con más contacto contigo mismo y con más contacto con los demás. ¿Ya? Entonces, en principio yo diría que es bueno ir a terapia. Claro que dentro de esto pues hay diferentes rangos, hay terapeutas muy buenas o muy buenos, otros no tanto. Digo, en realidad conviene fijarnos un poquito con quién vamos y que sea pues alguien que tenga la experiencia suficiente, ¿no? Pero en general yo lo veo bien. Este paso de que exista más ayuda y una mayor cultura de esto, creo que ayuda. Ahora, desafortunadamente creo que es muy poco para el nivel que tenemos en Ciudad Juárez, ¿verdad? En Ciudad Juárez, sobre todo en las colonias populares, bueno, no solo en las colonias populares, tenemos, además de los casos de las situaciones que decía, tenemos una situación en la que un porcentaje muy alto de las familias no son familias completas, o son familias ensambladas, en donde el hombre no es el padre biológico de los hijos. En muchos casos esto puede funcionar bien, pero también tenemos muchísimos casos de abuso sexual y de violencia al interior de los hogares. Tenemos cuadros de adicciones amplísimo. La problemática de las adicciones ahorita es una problemática muy grande, además cada vez con drogas más adictivas, más difíciles de integrar y
y ante la cual no hay una política de atención significativa, ¿verdad? A las drogas se les suele echar el culpa de la violencia. Digo, esto no es exactamente así, pero lo cierto es que no tenemos una política de adicciones integral a nivel ciudadano. Yo no he oído a ninguno de los de los candidatos, por ejemplo, no he oído a Cruz Pérez Cuellar, ni a Andrea Chávez, ni a Marco Bonilla decir, les prometo, las adicciones son un grave problema para nuestra sociedad. Lo primero que vamos a hacer es una investigación seria, ¿verdad?, para determinar cuántos de nuestros jóvenes padecen o están en alguna adicción, ¿verdad?, para poder valorar qué tipo de adicciones es y para poder implementar políticas de atención que realmente vayan a brindar una reintegración social, que implica en realidad políticas de reducción del daño, que hay algunas organizaciones que han hecho trabajos muy importantes en esto, que implica también lo que es la atención terapéutica propiamente y sobre todo las posibilidades de reinserción comunitaria que implica. Entonces, tenemos una situación que es compleja de por sí, que es complicado para la atención, vamos a decir, ¿verdad? Y la terapia individual, ayuda, puede hacer cosas, pero si lo pensamos a nivel ciudad, necesitamos un tipo de intervención que va más allá de la terapia individual. Y se requiere como tal una política integral. De hecho, yo creo que sí. De hecho, ahorita que mencionaron parte de sus actividades que mencionó, que estuvo en la Subsecretaría de Desarrollo Social, ¿en qué administración fue? Con Corral. Ok, y durante esa época, pues obviamente me imagino que tuvo a bien ver cierto enfoque, ¿no? Me imagino sobre cómo tratar ese tema y cómo se aborda desde el punto de vista gubernamental, ¿no? Mira, no sé si por allá iba me voy para allá. Ok, cuando yo estuve en la subsecretaría, ya teníamos esta conciencia de la que estoy hablando ahora. Uh-huh. Porque, en mi caso, pues yo he estado en este medio muchos años, uh-huh, desde que empezamos allá en las comunidades eclesiales de base, hace muchísimos años. Entonces nosotros desarrollamos lo que le llamamos un plan especial de desarrollo social para Juárez. Okay. ¿Verdad? Nosotros, este plan especial de desarrollo social lo voy a mencionar en tres puntos, áreas importantes o puntos importantes. Primero, fue un plan de intervención comunitaria territorial significativa. Tuvimos promotores comunitarios dividimos la ciudad en 5 ciudades. En 4 de ellas íbamos a hacer una intervención importante, la otra era la ciudad que requería mayor esfuerzo, digamos la ciudad norte, como le llamamos nosotros, es una ciudad que tiene los servicios básicos, niveles de ingreso más adecuados, que tiene infraestructura social prácticamente de primer mundo, ¿verdad? O sea, okay, suficiente. Las otras 4 ciudades, el norponiente, el surponiente, el sur y el suroriente, son ciudades con muchas carencias. Sí, tienen necesidades muy distintas. Nosotros cada una de estas 4 ciudades la dividimos a su vez en 4 ciudades más, en 4 zonas, y entonces definimos 16 zonas a nivel de la ciudad, más una zona que era Ascensión y Janos, que también nos correspondía, y el Valle de Juárez era la otra. O sea, 18 zonas de intervención. En cada zona tuvimos un coordinador y 5 promotores comunitarios que hacían trabajo casa por casa, orientando a la población sobre los servicios del gobierno del estado. Eran el puente entre el servicio del gobierno del estado y la población, ¿verdad? Se construyeron consejos comunitarios. Cuando yo salí llevábamos poco más de 80 consejos comunitarios, en los que la gente se organizaba para hacer sus gestiones, para resolver, para todo lo que esto necesitaba.
Esta era como la primera área, ¿verdad? Ujú. La segunda área de intervención era prácticamente la psicosocial. En cada una de estas áreas nosotros buscamos un lugar que, el gobierno del estado no tiene una infraestructura física adecuada. La infraestructura física importante de la ciudad corresponde al municipio. Ujú. El municipio sí tiene una gran cantidad de centros comunitarios y grandes, que es una de las mayores riquezas que tiene esta ciudad, ¿ya? Esto se construyó desde los tiempos de Rodolfo Tuirán en la Secretaría de... Es otra historia, pero es un beneficio muy, muy grande. El gobierno del estado no, nosotros tuvimos que buscar dónde tener un pequeño local en cada una de las zonas para tener La cobertura. la cobertura, el espacio. Ujú. Esto implicó, bueno, nosotros contratamos un terapeuta para el trabajo con adultos, o una terapeuta, voy a hablar en femenino porque Ujú. la mayor parte eran mujeres, una terapeuta para el trabajo con adultos, una terapeuta para el trabajo infantil, ¿verdad? O sea, y una mediador o mediadora de conflictos Ok. que pudiera ayudar a la gente a procesos de educación para la paz y de resolución pacífica de conflictos. Es decir, la idea con estas tres personas era que, por ejemplo, los promotores comunitarios detectaran gente, las canalizaran, y que esto pudiera ser una forma. Nuestra intención, porque esto se quedó, pues íbamos avanzando, pero era hacer campañas incluso con estos temas, a partir de las campañas organizar talleres, ¿verdad? Talleres y grupos de terapia que permitieran una intervención psicosocial mucho más significativa con toda la población. Es decir, era realmente llegar, pues, a la mayor cantidad de gente posible de una manera organizada y de una manera estructurada. Además, tanto los terapeutas para adultos, para infantiles y los mediadores tenían una estructura horizontal que permitía que, por ejemplo, tenían una reunión, uno de los 5 días de la semana eran ellas juntas o juntos para revisar qué es lo que estaba pasando, para tener capacitación y para tener supervisión y para el seguimiento. Sí, ¿verdad? Es decir, no era solamente la estructura vertical, digamos así, sino también había una estructura horizontal organizada que permitía este trabajo importante. Entonces, y una tercera área de intervención era por área temática, ¿verdad? Es decir, buscábamos trabajar mucho más en contacto con la sociedad civil, ¿verdad? Entonces había reuniones, por ejemplo, con las organizaciones que trabajaban con la infancia, reuniones con las organizaciones que trabajaban con jóvenes, con adolescentes, con adultos mayores, con migrantes, en fin, con cada uno de los sectores. Este tercer eje era mucho más temático, de apoyo a las organizaciones civiles y a poblaciones específicas. Entonces, este era como básicamente el plan. Entonces, volviendo al tema de la salud mental, que es el segundo eje, nosotros concebimos el desarrollo social no solo como atención y combate a la pobreza, ¿ya? Que esto sí se debe seguir haciendo, por supuesto. O sea, el gobierno debe estar obligado a prestar un servicio, pero también como atención a los conflictos y a los diferentes ámbitos de violencia que se producen, ¿verdad? Es decir, una señora nos lo decía con unas palabras que a mí se me quedaron grabadas. Dice: es que para qué quiero despensas si en mi casa estoy sufriendo violencia, ¿verdad? Me explico, que a mí me hizo como mucho sentido, mucha lucidez. Entonces, pues sí implica una concepción del desarrollo social, que sí implica la atención, los programas de atención a la pobreza.
sea el mismo del modelo como se quiera, ¿no? Es otra discusión. Acá algunas de las compañeras de doctorado están evaluando eso, pero que también implica una atención a la atención psicoemocional y a todos los problemas alrededor de la violencia. Y también está el otro lado de la misma frase que usted dice de que, bueno, pues yo ahorita primero me preocupo por comer y después pues Sí, tengo los recursos para poder atender. claro. Entonces son como que... Sí, digo, por supuesto, digo, es Ajá. que sí, digo, quienes no tenemos necesidad muchas veces no sabemos evaluar lo que implica cosas como el hambre, sencillamente, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿por qué es tan efectivo un programa social, por ejemplo, como el de apoyo a los adultos mayores? Bueno, porque hace una diferencia enorme, simplemente, aunque sea un pequeño, Aunque sea algo simbólico. aunque sea, pues es que el tema es que no es tan simbólico. Ajá. Para una persona adulto mayor, tener su dinerito implica tener un cierto ingreso, poder cooperar para la familia, Posibilidades. que lo dejen de ver como un arrimado inútil y Una sino carga. como alguien que aporta, que poder comprarle un regalito a los nietecitos, o sea, implica muchas cosas que generan capital y cohesión social, ¿verdad? Ujú. O sea, por supuesto, los aumentos al salario, por ejemplo, han sido importantísimos, digan lo que se diga, pero no es solamente esto, que esto es una cosa muy importante, no es solamente esto, sino que yo sí creo, por ejemplo, en una realidad como la de Ciudad Juárez, yo sí creo que hace falta una intervención bien planeada, bien diseñada, con todos los recursos que implica un programa de gobierno, porque esa es otra cosa que es necesario aclarar. Por ejemplo, yo soy presidente de una asociación civil que se llama Crecimiento Humano y Educación para la Paz. Nosotros hacemos un trabajo sobre todo en Riberas del Bravo, en algunas otras colonias, pero lo que puedes hacer como una AC, como organización civil, es muy poco comparado con lo que pudiera hacer el gobierno. Claro. Por ejemplo, un programa de estos bien planteado desde el municipio, ¿verdad?, pudiera hacer una diferencia enorme en la ciudad. El municipio tiene más de 50 centros comunitarios y más de la mitad de estos son centros comunitarios grandes, ¿verdad?, en los que se pudiera, por ejemplo, empujar cosas como las que acabo de mencionar, o sea, tener centros de atención verdaderamente, incluso que apoyen también a cuestiones físicas, además del desarrollo comunitario, y pudiera hacerse un trabajo muy importante en la ciudad. Yo creo que, no se hace, yo creo que en parte porque no existe esa Cultura. esa claridad, esa conciencia de cómo hacerlo y de qué cosas son importantes. Pero, por ejemplo, una intervención así para la ciudad, en mi lectura pudiera ser una diferencia importante, ¿no? Y ¿Usted conoce algún caso de alguna ciudad aquí en México que ya tenga implementado un programa de ese tipo, que pudiera ser como que la base, el piloto? Mira, por ejemplo, de lo que yo conozco, porque un programa que a mí me gusta mucho, es algo que se llamó Servicios Comunitarios Integrados, que lo desarrolló Clara Hussinman en la Ciudad de México, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Okay. Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles. Era no igual. Nosotros en buena medida nos inspiramos en este programa del SECOI, en un programa de ciudades seguras que diseñó Franz van der Schuren, en algunos otros programas. Pero, por ejemplo, de la SECOI implicaba que el gobierno trabajara en conjunto con las organizaciones civiles. Entonces, la Ciudad de México tiene una infraestructura muy padre también de centros comunitarios, es una cosa. Entonces, en cada uno de estos centros había promotores que eran más o menos como lo que te dije. Sí. Luego ellos tenían lo que le llamaban la atención de primer piso, que era que la gente iba y podía recibir ahí mismo toda una serie de servicios. Y luego un servicio de canalización de segundo piso muy importante, por ejemplo, para
atención médica de diferente tipo, de todo. Digo, Clara todavía vive, pudiera explicarlo mucho mejor, pero en mi experiencia, en mi lectura, fue un programa muy exitoso. O sea, realmente implicó pues las posibilidades, aparte para el gobierno mismo implica la posibilidad de trabajar junto con la sociedad civil, ¿verdad? No es en contra de la sociedad civil, sino junto con, y brindar un servicio a la población importante. Nosotros nos inspiramos en buena medida en este programa del Distrito Federal. Bueno, Fran Van der Schuren desarrolló el programa de Ciudades Seguras de Naciones Unidas, que también creo que es un programa muy importante. O sea, sí hay experiencias. Por ejemplo, ahora está también el programa de las utopías en el Distrito Federal, que es otro esquema de desarrollo comunitario. Pero bueno, yo creo que el que más se parece a esto que estoy platicando y que pudiera ser un modelo que se pudiera replicar es esto. Desafortunadamente, cuando sale Cárdenas y Rosario y entra Andrés Manuel optó por otro modelo de desarrollo, ¿verdad? Que tiene sus ventajas. Yo no lo voy a cuestionar. A cuestionar en ese sentido, que era más bien todo el programa de transferencias a los adultos mayores, hacia las personas con discapacidad y todo, pero que es un proceso distinto que el que estábamos platicando, ¿no? Yo creo que por ejemplo, en Juárez, un modelo de desarrollo, además de los procesos de los programas de transferencias, debiera implicar un proceso como el que estoy platicando. Bueno, o sea, porque el tema es que, de otra manera, hay muchos problemas que de por sí son comunitarios. Por ejemplo, todo el tema de las adicciones no es fácil entrarle sin un programa comunitario significativo. O sea, es largo abundar en esto, pero si lo vemos solamente como casos individuales, la verdad es que el fenómeno se reproduce de una manera tan que está. Y luego, por ejemplo, toda la situación que tenemos en realidad a abuso y maltrato infantil, que es un problema muy grave en la ciudad, ¿verdad? Requeriría también instituciones de soporte comunitario más significativas, ¿verdad? Los casos de abuso sexual, que suelen ser muy difíciles de abordar y de igualmente. Entonces, yo creo personalmente que necesitamos una intervención psicosocial con este perfil, digo, que además pueda hacer terapia de manera significativa. Claro. ¿Verdad? Porque muchas de las, digo, yendo al otro tema, pues muchas de las cosas que ha vivido la gente, los jóvenes, implican traumas que requieren, pues, terapia de resolución, ¿verdad? O sea, que requieren sanar eso que traes ahí atorado, ¿no? Entonces, pues por ahí va, no sé si de hecho, me hace mucho eco lo que me menciona, al menos el tema de las adicciones, porque, por ejemplo, yo que lo veo desde el punto de vista jurídico, en aquella experiencia que estuve para allá, por ejemplo, el grueso, y no hay problema en decirlo, porque realmente así es el problema de las adicciones, al menos desde el tema del enfoque policial, o lo que yo logré ver, era detener por detener. Entonces realmente lo que detenían eran a consumidores que tienen un problema de salud. Entonces el hecho de que ingresaran y que fueran puestos a disposición de la autoridad, pues realmente la autoridad no tiene, como mencionó usted atinadamente, no tienen ese complemento de por parte del enfoque de la salud, precisamente para que puedan brindarle herramientas a estas personas para poder contener y controlar sus adicciones, sino simple y sencillamente se vuelven
parte de un número más dentro del expediente, como un procesado cualquiera, pero realmente el problema, lo único que estás haciendo pues es ciclarlo. ¿Por qué? Porque va a seguir entrando, y lo que llamaban en aquel entonces el problema de la puerta giratoria pues era precisamente eso, que además de identificar que una persona, ya hablando específicamente de la persona, tiene este problema, si ya lo tienes identificado, ahora sí, falta el complemento, falta la herramienta precisamente para que le puedas brindar ese tipo de apoyos, y que realmente sector salud está rebasado como cualquier otra secretaría, y que se requeriría un esfuerzo todavía mayúsculo para que se pudiera brindar ese apoyo. Y quienes tengo yo conocimiento así muy limitado, no recuerdo nombres, pero son unas cuantas asociaciones, o sea, lo que es sociedad civil, que puede brindar un apoyo, pero también es un apoyo significativo que no tiene la misma capacidad que la tiene el Estado como tal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, que volvemos a lo mismo, o sea, nomás quitas a la persona de la calle, lo metes, le das su calentadita, por así decirlo, para que no lo vuelva a hacer, lo vuelven a dejar libre, después de N cantidad de tiempo, y hasta ahí llega. O sea, no hay un seguimiento como tal de atención hacia esa persona. Entonces, sí. Perdón. Mira, no, es que estoy de acuerdo. Mira, voy a hacer como, no sé si todo este eufemismo del combate al narcotráfico no es más que una hipocresía. Digo, yo creo que todo el mundo lo sabemos, y no sirve para nada, ¿verdad? Que van a combatir un laboratorio, que van a esto, pues, güey, o sea, el tema es lo que planteaba hace rato. El tema de las adicciones en nuestra ciudad es un problema social de una dimensión bastante grande, bastante grave, que requiere primero verlo. En nuestra ciudad todas las autoridades se tapan los ojos para no verlo. Exacto. No quieren ni hablar con eso, con el cuento de que es ilegal, ¿verdad? Lo que es un claroscuro de verdad y engaño, por decirlo de alguna manera, porque pues sí es ilegal, pero pues cualquier porcentaje de nuestros estudiantes, para poner consumen drogas. ¿Qué porcentaje de nuestros adolescentes? ¿Qué porcentaje? Es decir, es un problema social que es usando un término, es un clamor que clama al cielo. O sea, entonces, no quererlo ver porque no es ilegal, porque es ilegal, es una forma de chuparnos el dedo y engañarnos. O sea, esto requiere evidentemente verlo, requiere atención, requiere una visión, ¿verdad? Ahora, la verdad de las cosas es que la mayoría de las drogas duras no se quitan. Entonces no se van a poder combatir, no se van a poder quitar. No. Las que son humanamente más significativas son los programas de reducción de daño, como el que hace Compañeros o que hace en un cierto sentido, o algunos otros. Pero una política integral requiere la política de atención a la sustancia, al uso, ¿verdad? Pero requiere también psicoterapia, y requiere sobre todo un espacio comunitario en donde la persona pueda ser recibida, integrada, sin que el medio te vuelva a tragar. Okay. Por eso a veces son más efectivos, por ejemplo, los programas de cristoterapia, ¿verdad? Porque, digo, a veces no tienen recursos, una atención terapéutica, ¿no? Pero por lo menos hay ese espacio comunitario en la que la persona llega y recibe ese soporte, vamos a decir, pues que le permite como, bueno, ver qué pasa, ¿no? Entonces, es complicado, y los temas, por ejemplo, nuestros jóvenes traen una carga de situaciones de violencia muy pesada, ¿verdad? Traen muchos casos de abuso sexual, ¿verdad? Entonces, pues,
Sí, requerimos como yo creo una política que va más allá de la terapia individual, por decir de alguna manera, ¿no? Y ante la falta de estos problemas sociales, pues va a ser, creo que está saliendo este síndrome de estarse automedicando, así como los similares, ¿verdad? De que no tenemos dinero para conseguir las medicinas reales, pues qué es lo que se cuenta, pues me automedico yo solo, voy al similares, compro mi medicina. Entonces probablemente ahí es donde las redes sociales están fungiendo un papel muy importante, de que yo veo este videíto, un minutito, 40 segundos, detecto ciertas características que probablemente yo tenga y pues pues ya... ¿Te autodiagnosticas? Ya me autodiagnostiqué, ya sé cómo hacerle, porque la persona que está dando esa información te dice, compra avellanas, báñate diario con agua fría y unas hierbitas, un inciencito y ya estás al 100, hijo. Ya puedes empezar a trabajar, a leer 6 libros por día y todas esas sarta de tonterías que empiezan a decir. Entonces a lo mejor el problema también con los jóvenes, ahora sí puedo decir jóvenes porque pues Ya no eres. Ya no soy joven. Entonces yo creo Te viste que... como uno. Sí, me he visto como uno, pero no significa eso. Entonces, todo está, además de que todos estos videos también te impulsan a no tener problemas, vaya. Siempre debes de ser exitoso, siempre debes de hacer todo lo que tú quieras, lo debes de hacer. ¿Para qué? Para ser tomado en cuenta, pero no hay un contexto detrás. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que está provocando la falta de este tipo de apoyos, ¿no? ¿Qué opinas del autodiagnóstico y todo mira, eso? A ver, bueno, son 2 o 3 cosas. Primero, yo creo que los similares, bueno o malo, han hecho un servicio muy Exacto. importante porque pues la verdad es que la gente no tiene para pagar la consulta y acá cuesta 50 pesos. Entonces, bueno, y es una consulta médica con lo que esto implica, y las similares no siempre es lo mismo que los genéricos, pero bueno, yo creo que ha sido Sí, más bien un servicio importante en una situación en la que nuestro sistema de salud está desfondado. Sí, la intención iba más a eso, a que así Sí. como me diagnostico y voy a comprar un paracetamol, Sí, pues en realidad termina esto como parches. Exactamente. Sí. Ahora, Están los baches y nada más se va ahora el parchando. otro tema es que, bueno, aquí me voy a meter a otra de las preguntas que planteaba Jorge desde el principio. El otro tema es que mucha de la atención terapéutica se ha centrado en el diagnóstico. Se capacita a la gente para hacer diagnóstico, ¿verdad? Y sin embargo hay poca capacidad para hacer terapia de resolución, para ayudar a la gente realmente a resolver los conflictos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la ciudad muy pocos psiquiatras, y la mayoría de los psiquiatras lo que van a hacer es hacerte un diagnóstico, te recetan y te dan. Esto ayuda, sí puede ayudar por lo menos como un paliativo cuando la situación es más aguda, pero finalmente no van a resolver la situación de Sí. fondo. La persona necesita terapia de resolución que efectivamente le ayude, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto es como una situación, pues, y en muchos casos la gente no tiene para pagar psicólogo y para pagar psiquiatra. O sea, Que esa es otra. esto es algo bastante, entonces, pues, busca lo que pueda entender. ¿Qué tanto ayuda esto? Híjole, pues, no sé. O sea, me explico. Digo, Sí. una de mis alumnas, por ejemplo, acaba de terminar su tesis doctoral sobre, ella pone el abordaje de la ansiedad y de la depresión desde 5 áreas distintas. Ok. Desde el área mental o psicoemocional, desde el área física, desde el área social, desde el área espiritual, y en cada uno de los temas, en cada una de las áreas desarrolla elementos muy importantes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que plantea es cómo toda la sociedad está en realidad sobremedicada porque eso es un gran negocio. Un gran negocio. Entonces
A las grandes farmacéuticas no les interesa la salud de la gente, les interesa su negocio, ¿verdad? Y esto lo vivimos con la pandemia de una manera. Y por ejemplo, hay un capítulo en el que ella desarrolla toda una serie de ansiolíticos naturales, ¿verdad? Que son relativamente sencillos de enseñar a la gente, ¿verdad? Que no cuestan, que implican desde formas de respiración, de dormir, de una serie de cosas. Y que debieran enseñarse de una manera mucho más amplia. Okay. ¿Verdad? Es decir, siguiendo un poquito, creo que liga con lo anterior, yo creo que necesitamos programas educativos o psicoeducativos de contención en cada una de estas cosas que permitan a la población tener mejores recursos y todo esto lo demás. O sea, puede haber procesos de capacitación, puede haber talleres de contención, o sea, y esto puede ayudar mucho, pero sí necesitamos también un programa, yo diría, como política pública. Y desde su lectura de los 3 niveles de gobierno, ¿cuál es el que pudiera tener, digamos, ese mayor campo de acción para que se pudiera implementar esta política? Porque yo entiendo que el municipio tiene su infraestructura, tiene sus capacidades, gobierno de estado también. Obviamente que si nos vamos a nivel federal, pues hay más recursos. Lo ideal, pues, es una coordinación entre los 3 niveles. Pero, o sea, ahí qué es lo que estaría faltando para que gobierno lo tomara en cuenta y hubiera, como dijo usted, un buen análisis, un buen estudio serio, un diseño. Fíjate que es una muy buena pregunta, una pregunta un poco difícil, porque cada uno de los programas tiene una diferente forma de incidencia. Por ejemplo, en el caso del municipio, el hecho de contar con la infraestructura es una gran ventaja. O sea, si el municipio tuviera la claridad de cómo aprovechar toda esa infraestructura física que tiene, también puede tener algunos recursos. Mira, por ejemplo, te voy a dar una idea para que veas que no se requieren enormes presupuestos ¿verdad? Todo este programa del que yo te hablé desde el gobierno del estado, incluyendo las tres áreas, costaba $1 millón al año, ¿verdad? En presupuestos que son enormes. Me explico. Por ejemplo, para el municipio destinar $5 millones al año para sueldos, para una buena infraestructura de terapeutas, para una buena infraestructura de terapeutas infantiles, para una buena infraestructura de mediadores y videoeducadores para la paz, no es ningún problema. Sí. ¿Me explico? O sea, es más, todavía con un poco más, todavía puede poner ambulancias en algunos centros comunitarios y que esto ayude a la población a llegar a los servicios médicos cuando necesita. O sea, debiera haber una planeación que no está de ninguna manera fuera de los presupuestos. Lo que se necesita es prioridad. Digo, ¿cuánto cuesta la Torre Centinela? Digo, con ese dinero que están gastando en la Torre Centinela, hubiéramos podido hacer 5 o 10 programas de estos y llegar a una gran cantidad de población con una forma. Y digo, lo están gastando en eso. No hay dinero para el transporte público. El BRT, por supuesto que necesita más inversión. Digo, a mí me gusta mucho, es un programa muy bueno, integral, pero sí es claro que necesita más inversión. Entonces, es cuestión de prioridades y de un poco de claridad en la intervención. A veces hasta de voluntad. Por supuesto, sí, de voluntad, por supuesto, pues. Entonces, desde el municipio, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Desde el gobierno del estado, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer.
desde cualquiera de los dos. Del municipio tiene una gran ventaja que es la infraestructura física. Porque sí, no puede haber un buen plan de desarrollo social sin infraestructura física. No puede haber un plan de desarrollo social que no implique una estrategia territorial, ¿verdad? Una buena estrategia territorial y que no implique también capacitación capacitación de agentes que puedan desarrollar la atención en las áreas críticas, ¿no? O sea, gente que pueda ser promotores. Digo, un proyecto que a mí me gustaba mucho, que desarrolló en algún momento Tere, mi hermana, era una preparatoria como los ECATIS, pero en lugar de que salgan técnicos industriales, salieran técnicos comunitarios. Okay. ¿Verdad? Así en las áreas en las que son más significativas, que era un servicio pues muy valioso para la ciudad. Falta que lo compren, pues, y que lo. Y a mí, si me lo preguntas, al menos creo yo que pues depende, bueno, ahorita el enfoque que se tiene es más que nada con la finalidad de obtener simpatizantes. Para eso utilizan los centros comunitarios. Sí. Para Los fines, politizan. para fines partidistas. Sí. Porque realmente para eso, o creo yo que en buena medida se utiliza ese trabajo de territorio y es la manera en la que ellos llegan a la gente. Entonces, volviendo al ejemplo que decía el Doc ahorita, o sea, hay mucha gente que va a privilegiar el hecho que le den la despensa, aunque tenga los problemas de violencia, pero porque esa es su necesidad, ¿verdad? Es la necesidad, Obviamente pues. la señora ya estaba rebasada por la situación, por eso dijo ella, no, pues yo para qué quiero la despensa. O sea, O los 500 pesos. Yo necesito apoyo con este tema de la violencia, ¿verdad? Entonces, el grueso de los programas y de esa estructura, pues se utiliza para eso. Ahorita me surge una pregunta ahorita que estaba hablando de eso de prioridades. ¿En qué porcentaje usted piensa, por ejemplo, si ahorita estamos hablando de toda una estructura para atacar al individuo, ¿verdad? Para atacar los problemas del individuo? Si se ataca el problema de la solución del transporte, solución de todas las necesidades de la ciudadanía, ¿cree que también ayudaría a disminuir esas crisis que tenemos? O sea, ¿cómo le llaman? En vez de mentales, se me olvidó el nombre. De salud psicoemocional. Ajá, de salud O salud psicoemocional. mental, yo creo que sí. ¿En qué medida? Pues, si usted pudiera poner un Pareto. Mira, es muy difícil decir una medida, pero digo, algo como el transporte, o sea, que tú te tengas que pasar 3 horas al día en el transporte en lugar de 1 o 1:30 que te debieras pasar, pues es un desgaste para la población bárbara. Ahora, muchas de las crisis que llegan de violencia tienen que ver también por la falta de prevención, ¿verdad? Algo te iba a contestar ahorita que con lo que empezaste que se me fue. ¿Que hablamos ahorita de los centros comunitarios? Sí. Bueno, los centros comunitarios pueden ser. Dentro, a ver, municipio lo puede hacer, sí lo puede hacer, y con pocos recursos, ¿verdad? Con el presupuesto que tiene alcanza, por supuesto que le alcanza, nomás falta priorizar. Y yo diría que sí se vale que un gobierno quiera repetir. ¿Me explico? Pero ¿cómo le hago para repetir? Bueno, pues brindando un buen servicio. Dando resultados. Dando resultados. O sea, si yo hago un proceso organizativo significativo en el que brindo atención, por ejemplo, con todo esto que hemos mencionado a la gente, pues es muy probable que la gente vaya a votar por mí, porque sabe lo que está haciendo. Digo, también está el margen de las campañas y los dimes y diretes y lo que quieras, pero más de fondo, o sea, un buen gobierno gana elecciones. ¿Me explico? Entonces, yo diría que hay que apostarle a un buen gobierno en los términos que estamos planteando, que realmente atiendan las necesidades de la población, ¿verdad? Ahora, gobierno del Estado lo puede hacer, gobierno del Estado sí lo puede hacer. En Juárez tiene una posibilidad más corta de incidencia, porque no tiene la infraestructura que tiene el municipio, pero dentro de eso tiene otras ventajas. Por ejemplo, tiene la posibilidad, la Secretaría de Desarrollo Social tiene muchas posibilidades, aunque
no entienden mucho, pero bueno, pero ahí está. Pero también tiene la Secretaría de Salud, ¿ya? Entonces puede vincular estos servicios y hacer un plan de intervención bastante bueno, y puede convocar a sectores y puede hacer, que fue lo que nosotros estuvimos haciendo. Nosotros intentamos trabajar con la sociedad civil, varias organizaciones de la sociedad civil nos facilitaron espacio. Nosotros el gobierno del estado no teníamos espacio, ¿verdad? Y organizaciones como la Tenda de Cristo, como los Salesianos, Desarrollo Juvenil del Norte, nos facilitaron espacios de ellos para que pudiéramos brindar el servicio que nosotros queríamos. Es decir, fue un esfuerzo combinado, gobierno-sociedad. ¿El gobierno del estado lo puede hacer? Sí lo puede hacer, y tiene varias cosas. Mira, por ejemplo, en el término de salud, ¿verdad? Salud tiene básicamente 3 niveles, ¿verdad? Un nivel es la atención, es toda la prevención, ¿verdad? Otro nivel es la atención de primer piso, y otro nivel es la atención especializada, ¿verdad? Por lo menos en Juárez, que es donde conozco bien, no se le ha dado la suficiente prioridad a la prevención. O sea, una buena campaña preventiva, por decir, en algo tan sencillo como las enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, como los cánceres de diferentes tipos, como lo de estos, pudiera bajar la demanda de los hospitales de una manera muy significativa. Sí. En Juárez nuestros hospitales están saturados, los del gobierno federal y los del gobierno del estado. Y ahora con esto que quisieron hacer los servicios públicos, que quisieron hacer universal la atención sin aumentar el ingreso, pues ¿cómo? ¿Verdad? O sea, lo que necesitamos es alguien que tenga como claridad en este sentido y que diga, a ver, aquí lo que necesitamos es una buena campaña de prevención. ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos para que la gente no llegue al hospital por diabetes y no lleguen con hemodiálisis o con diálisis, que cuestan muchísimo dinero y que son estos cuando en realidad son padecimientos que en su mayor parte se pudieron prever? ¿Cómo le hacemos para que no nos genere tanta cosas como la presión? ¿Cómo hacer? Incluso cuestiones como la depresión, ¿verdad?, generan toda una serie de enfermedades que se pudieran prevenir también. Entonces, también hay muchas cosas que se pueden hacer desde un enfoque, si entendemos como cuál es la lógica y qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Gobierno federal, yo lo veo más complicado porque ahí cada instancia está mucho más suelta. O sea, acá todavía vamos a decir que tú le digas a la gobernadora o al gobernador, a ver, vamos a hacer esto y júntalos, ¿verdad? Gobierno federal tiene más recursos, pero es más complicado que se pongan de acuerdo. Tendría que haber, yo cuando empezó, yo entendí que el delegado del bienestar iba a ser la autoridad de los diferentes, en aquel entonces estaba Lovera, que iba a ser la autoridad del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Desarrollo Social, que iba a ser como un gobernadorcito de los programas federales, ¿verdad? Y digo, yo cuando a mí me gustó mucho esa perspectiva, que pudiera haber un coordinador que realmente, a ver, vamos a coordinarnos, cabrones, y vamos a organizar los diferentes servicios para poder dar una atención mucho más integral. No fue así, desafortunadamente, digo. Ahí anda organizando manifestaciones en Pueblito Mexicano. Bueno, ya no es el delegado ahora, no me refiero a esto, sino yo creo que a nivel nacional no se dieron los pasos en este sentido que hubieran podido ser buenos. Yo no tengo ahorita la experiencia, por ejemplo, desde el gobierno federal, al menos no siento tener la misma claridad que tengo en el caso del municipio, del gobierno del estado, de qué cosas se pudieran hacer y se pudieran unir y se pudieran articular para hacer una buena intervención del gobierno federal
en este sentido. Digo, a lo mejor es cosa de sentarte un rato y revisar, a ver, gobierno federal, ¿qué programas tiene? Tiene un chorro, ¿verdad? Gobierno, Secretaría del Bienestar, ¿cuáles tiene? Secretaría de Salud, ¿cuáles tiene? Secretaría de Educación, ¿cuáles tiene? En fin, como las diferentes cosas. El esquema ahorita yo lo siento mucho más orientado a darle dinero directamente a la población. Que, digo, la verdad, yo lo veo bueno, por lo menos que a los adultos mayores les llegue su dinerito, yo lo veo bueno, que a las personas con discapacidad... O a los estudiantes. Los estudiantes ya está mucho más, hay que verlo por más debatible. detalles, mucho más debatible es la palabra. Sí. Digo, sí, no, o sea, hay que... Pero, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, pues eso ha sido... Yo creo que una de las razones importantes por las cuales Morena ha consolidado como su simpatía entre la población. Uh-huh. Entonces, bueno, sí se puede hacer, y gobierno y gobierno del estado y municipio sí pudieran hacer algo relevante, ¿verdad? Sí. No sé. No, sí. Respondió perfectamente. Y en ese sentido, montando pues una campaña integral, bien hecha, bien pensada, por ejemplo, me surge a mí la duda. Obviamente cualquier tipo de política tiene un impacto en el mercado laboral, porque vas a requerir a personas que se involucren y que estén participando activamente. Y por ejemplo, en lo que respecta a todas estas personas, terapeutas con estos perfiles y esta formación, en Juárez existe el músculo de personas capacitadas para poder entrarle. Se tendría que traer gente de fuera. ¿Cómo lo usa? A ver, te digo cuál fue nuestra experiencia. Ajá. Estamos hablando de 2017, más o menos. Terapeutas, los que necesitábamos para atender personas básicamente adultas, en algunos casos jóvenes, pero sí tuvimos. Encontramos muchos de ellos egresados de las primeras generaciones de la maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz. Gente que ya había dado un servicio importante en los tiempos de la violencia, ¿verdad? En los tiempos de la violencia, pues la maestría hizo un servicio importante en ese sentido, y sí conseguimos 20 buenas terapeutas que sabían qué hacer en este tipo de cosas y todo, ¿verdad? Para encontrar terapeutas infantiles batallamos más. Batallamos más. Fuimos ahí poco a poco juntando y poco a poco, pero había menos, vamos a decir, con ese perfil ya desarrollado. Pero bueno, sí se podía. Y mediadores también conseguimos. ¿Verdad? Ahorita no te sé decir mucho porque no sé exactamente. Digo, tendríamos que hacer otra vez el estudio, que es un proceso de selección, pues ahora sí que como cuando haces una convocatoria, sí, y que empiezas a ver perfiles y dices, vente tú, así vamos, ¿verdad? Y más o menos ver el de dónde están, y ver el de qué capacitaciones requieren, ¿no? Pero de que hay algo de que se necesitaría capacitar, también se necesitaría capacitar. Hay perfiles, por ejemplo, en los que se requieren muchos técnicos que no se han desarrollado. O sea, la ciudad, por ejemplo, técnicos industriales produce una enorme cantidad. Gente que sepa hacer resolución y mediación de conflictos, pues hay poquitos. Gente que sepa atender a personas con adicciones, pues contados. Más escasos todavía. Sí, por eso justamente era por lo que me surgía a mí la pregunta
en ese sentido. Y igual ahí relacionado, ya nos contó que por cuestión presupuestal pues realmente no hay tanto tema, ¿no? O sea, no se requiere una inversión grande. Contamos con infraestructura, con profesionales, y creo que hay otro cuarto factor que creo que también es importante, y creo que no hemos como que profundizado mucho en él: la aceptación de las personas, la participación. A nivel individual. A nivel individual, ahí en su experiencia, ¿qué fue lo que usted percibió? Mira, bueno, antes de esto, yo creo que depende, sí se necesita mucho que la autoridad tenga claridad. Si la autoridad tiene claridad y dice, a ver, va para adelante esto y va, la cosa va a salir y va a avanzar. Okay. Si la autoridad no se faja, se vuelve un grillero, güey. ¿Me explico? Porque digo, Sí. todo el mundo dice que iba a decir nada, güey. Con confianza. Todo el mundo se tira pedos más altos que las nalgas, entonces no. Pero bueno, ese era el tema. Y lo que me preguntabas ahorita, ¿cuál era el...? O sea, que en su experiencia, la gente, ¿cuál fue Grado su de aceptación. Ajá, ¿cuál fue su actitud frente a este tipo de programas? Fíjate que cuando nosotros lo planteamos y nosotros lo desarrollamos, hubo muy buena aceptación. Coincidía que la gente estaba muy cansada del gobierno de Duarte, ¿verdad? Digo, tuvo algunas cosas buenas en seguridad o algo, pero también había habido mucha corrupción y entonces estaba muy cansada, muy esto. Y el gobierno en el que yo estuve generó expectativas, sobre todo el primero y el segundo año, ¿verdad? Entonces, la gente sí quería trabajar con nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces sí se generó expectativas. Por ejemplo, yo recuerdo de todos los que invitamos, casi nadie nos dijo que no, ¿verdad? O sea, era como también a mí invítame, ¿no? O sea, entonces, no sé ahora, tendría que verse una visión y ver cómo, ¿no? Porque, por ejemplo, el semestre pasado tuvimos una clase que se llamaba Seminario de Diseño e Implementación de Políticas Públicas. Entonces, vimos varios casos de distintos tipos de políticas públicas en México. Entonces, se analizaba así como que, ok, este era el problema, así se incorporó a la agenda, así se diseñó, así se llevó a cabo, y luego en la evaluación. Y dentro de los aspectos de la evaluación, pues siempre, bueno, algunas cosas que yo pude percibir es que muchas políticas no tenían éxito porque la gente no se involucraba. O sea, porque había recursos, había una planeación, pero ya al momento en el que se llevaba a cabo, la gente... Era un aforo muy bajo. Sí. Era muy pobre. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, estas políticas del bienestar monetario tienen un efecto positivo y directo, porque pues le llegas un apoyo que se siente, que las personas les da capacidades para hacer. Ajá. Entonces, en este sentido, pues sí sería muy interesante buscar la forma en la que las personas vean que este servicio, porque al final de cuentas pues sería un servicio, igual impactaría en sus vidas y sería algo muy provechoso. De hecho, te iba a comentar una experiencia precisamente andando en la policía. En una ocasión nos invitaron a ir a Nezahualcóyotl. En ese entonces se estaba tratando de implementar una herramienta para los policías para atender y documentar su actividad durante todo el proceso que involucraba la detención de la persona y ponerla a disposición de la autoridad por la razón que fuese. Llegamos, la plática estuvo muy padre y todo, y después eso se salió de la agenda, no era algo que estaba contemplado, y nos llevaron a territorio. Fuimos
a campo, porque el secretario tenía una reunión con un comité de vecinos en específico. Entonces, cuando llegamos, pues fue algo bastante informal, se hizo en la calle, el grupo de vecinos se acercó, y por lo que logro recordar, pues estuvieron dándole seguimiento a ahora sí como su pequeña orden del día, ¿no? Ajá. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención ahí fue la manera en la que se compenetró el ciudadano con la autoridad, cómo la autoridad le estuvo dando seguimiento a situaciones concretas, hablando del campo. Oiga, ¿qué pasó con aquellos que andaban robando en tal sector? No, pues ya los identificamos aquí y allá. Gracias a la información que ustedes nos pasaron, logramos identificarlos y ya los vamos a poner a disposición de la autoridad para que se investigue ese hecho. Entonces, era para mí fue refrescante, fue novedoso ver cómo la ciudadanía se involucraba en atender los problemas de su comunidad y cómo existía la confianza para transmitírselo a la autoridad y que realmente el ciudadano se convirtiera en una especie como de policía comunitaria. Entonces, ese proyecto a mí me llamó mucho la atención, pero precisamente por la confianza o el vínculo que se generó tanto entre el ciudadano y la autoridad. Entonces, como bien decías tú ahorita, ¿de qué depende? Pues depende de también a veces cómo vender ese servicio, ese apoyo que le vas a brindar, y que no solamente es como para tratar de justificar o de encontrar ciertos puntos, sino que realmente la ciudadanía entienda el por qué se está haciendo ese esfuerzo para que lo pueda sentir como propio y pueda ser de provecho y de éxito para lo que sea, ¿no? Sí, explicaron el objetivo antes de iniciar, que creo yo fue el engagement. Y que es mucho trabajo de territorio. Y que es mucho trabajo. Que es algo más físico, vaya. Ajá. Que pienso que en el terreno psicoemocional, pues es un poquito más complicado. ¿Cómo vendes esa idea? Por ejemplo, acá nosotros tuvimos muy buena respuesta. No recuerdo prácticamente nadie que nos haya dicho que no. Digo, de todos los terapeutas y las terapeutas que invitamos. Las terapeutas infantiles yo no las conocía muchas, pero tampoco recuerdo que haya habido problema, ni de los mediadores, o sea, entonces la gente sí respondió. Y luego pues empezó en el ámbito comunitario, incluso, nosotros, pues, así como le dijimos a todas las organizaciones sociales y comunitarias, le dijimos, estamos buscando gente, si ustedes recomiéndenos gente que tenga alguna experiencia en el trabajo comunitario. Entonces, pues sí nos recomendaron muchos. O sea, haz de cuenta todas las organizaciones, no, pues estos dos, así entonces logramos aglutinar un equipo de promotores comunitarios que tenían experiencia en el trabajo comunitario, ¿verdad? O sea, que no les sacaban a caminar en la calle, a solearse y a tocar la puerta. Sí, a tocar la puerta, y eso porque pues eso no cualquiera, hay gente que son niños bonitos o niñas bonitas, pues sí, no les gusta salir del aire acondicionado. Ajá. No les gusta ensuciarse los zapatos. Sí, entonces, creo que en ese entonces, en esa época, en esas condiciones, se logró hacerlo muy bien. Ahorita no sabría, ¿verdad? No sabría, pero sí es un punto importante, de dónde, de quiénes van a ser esas, porque toda esa gente en realidad es el puente entre el gobierno y la sociedad. Sí. Y si queremos un espacio que realmente pueda transformar, pues necesitamos un gobierno con menos corrupción o con un esfuerzo significativo en este campo, y sobre todo que tenga un puente social importante. Eso que dices de los policías comunitarios, eso es mucho más difícil que esto.
Porque Pero ya- si eso se pudo hacer, pues obviamente Sí. lo otro sería más accesible, sería más sencillo realizar. es mucho más difícil porque ahí la gente está muy, digo, pues tiene miedo de estar expuesta. Y creo yo que precisamente por el tema de seguridad, ¿a qué situación tuvieron que haberse encontrado o Para cooperar. para poder explorar esa posibilidad y que les haya dado el resultado que les dio? Porque eso a mí nunca se me va a olvidar. O sea, realmente, evidentemente, Ciudad de México, el Estado de México, sus zonas conurbadas tienen una dinámica distinta a la que tenemos nosotros aquí en Ciudad Juárez, pero los índices de violencia pudieran considerarse hasta cierto punto similares. Entonces, ¿qué situación fue la que los orilló para, como comunidad, hacer equipo y obviamente hacerlo más con la autoridad? Porque realmente existe una desconfiada comportamiento o algo frente a la autoridad, al policía que detenta poder. Sí, sí, claro. Entonces, eso se puede hacer, nada más es como decía el doc, es sentarte un rato e ir aterrizando las ideas en el papel para poderlo hacer. A Sí, veces, tocando puertas. por eso decía yo también, a veces hay muchas cosas, y yo lo viví ahí, que eran más de voluntad, es cuestión de, oye, mira, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Y se hace. Y se hacía porque se hacía. ¿De qué retroalimentación tuvo de las personas que estuvieron tocando las puertas? Mira, la verdad de las cosas es que cuando nosotros lo estábamos haciendo hubo buena respuesta. O sea, llevábamos ya más de 80 consejos comunitarios armados. Ujú. Pues que es un buen número para el tiempo y todo. Y la gente estaba respondiendo. Nosotros lo que hacíamos era, el promotor tenía como la guía. lista, la cartilla de todos los servicios que podía dar el gobierno del estado, Ok. ¿verdad? Que eran cerca de 40. Entonces cuando hacía la visita y veía pues a ver, mire, ¿qué necesita? Algunas veces lo que la gente necesitaba tenía que ver con el municipio. Entonces ellos se organizaban y ahí el promotor servía como gestor, ¿verdad? Como ayuda, pero pues si era con el municipio tenían que arreglar con el municipio, no era así. Pero en general era buena ayuda, más bien tardamos como en pensar, en diseñar, en echarlo a andar, Ujú. pero sí, teniendo claridad, un buen proceso de organización debe fluir y pues Y no ser una limitante, vaya. sí, exactamente. Yo creo que aquí un poquito cambiando así de tema bajo la estructura que tenemos. ¿Sabes que yo nunca he ido a terapia? Entonces muchas de las dudas que surgen de repente de ese miedo a terapia, pues son ciertas situaciones, ¿ah? Entonces yo personalmente tengo la duda de, bueno, se le ayuda de manera al individuo a solucionar sus problemas, o cuál es o convivir con su propio caos, abrazar el caos, esa aceptación de que, bueno, pues siempre va a haber problemas, ¿verdad? Entonces, o sea, para que se quite un poquito ese tabú de las personas, para se Para ataca quitármelo. Ajá, se ataca el problema así de que no, pero es que tienes que ser feliz y bla, bla. O se aprende a abrazar el cambio, se aprende a abrazar todo eso. Es una duda que yo traigo. Pues es que puede variar mucho, o sea, Ajá. digo, parte del tema, pues es que te aceptes como eres en lugar de querer cambiarte, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Digo, esto es como clave, pues, ¿verdad? Hasta Jorge ahí ponía en la teoría paradójica del cambio de Beister, ¿no? ¿Qué es eso? Como que el verdadero cambio se da cuando te aceptas realmente como eres y no cuando te tratas de dividir y de forzar tú mismo. Hay situaciones que sí necesitan resolución, Ujú. que implican conflicto, que implican esto, entonces, pues digo, es largo de explicar, no sé cómo, pero yo lo que diría es, pues, el terapeuta es alguien que te va a acompañar, Ujú. ¿verdad?
que te va a acompañar, que te va a recibir. Si es un buen terapeuta o buena terapeuta, que te va a aceptar incondicionalmente. Y esa aceptación que recibes te hace que tú también puedas aceptarte y recibir y a ti mismo, ¿verdad? Y esa aceptación es como la clave para poder plantear para poder resolver lo que necesitas resolver, ¿verdad? O sea, bueno, en mi lectura y mi estilo, porque Ajá. hay muchas formas. Hay gente que tú vas a terapia y te va a querer dar recetas, ¿no? Exacto. En mi lectura, yo digo, soy humanista, por supuesto. La idea es que vas con alguien que te va a aceptar incondicionalmente, con el que vas a poder confiar, con quien vas a poder establecer un vínculo importante, con quien y esa aceptación y esa confianza de la terapeuta o del terapeuta es lo que te va a permitir verte realmente como eres, sin juicio, y realmente poder elegir lo que necesitas y lo que quieres hacer, ¿verdad? Entonces, pues sí es como, o sea, sí es significativo ir con un terapeuta o una terapeuta que tenga la capacidad, la preparación y que te reciba desde un enfoque. Ajá. En su lectura se podría haber un blanco y negro de hay buenos terapeutas y hay malos terapeutas. ¿Cuáles serían esos indicios? O sea, creo que también uno de los mayores miedos y mayores tabús de que bueno, y luego pues si me toca a alguien, pues que pues en realidad no. Entonces, O solamente son diferentes caminos. pues es que eso es muy difícil. Yo no quisiera como hablar Ajá. bien o mal de otras corrientes, ¿no? Uh-huh. Dentro de cada corriente puede haber muy buenos terapeutas y puede haber otra gente no tan buena, ¿verdad? En cada una, ¿verdad? Yo lo que diría, pues si busca una buena referencia de alguien en quien tú confíes, ¿verdad? Que te pueda recomendar a alguien que sea buena en lo que tú necesitas o lo que esto, y que te pueda acompañar, como decía, de una manera empática, de una manera aceptante, que no te va a juzgar, que no se va a escandalizar con las cosas o las broncas que tú traigas, porque en realidad pues todos tenemos broncas. Sí. Y lo que necesitamos en principio es alguien que nos acepte desde esa calidez, desde esa, ¿verdad? Lo que nos permita aceptarnos también nosotros, vernos y darme cuenta y eventualmente elegir lo que para mí es más conveniente, ¿no? Okay. Ese es como mi planteamiento y mi estilo en la forma de hacer terapia. No se trata tanto de que alguien que te diagnostique y que te diga esto. El diagnóstico ya explicaba que puede ayudar en algunos casos, ¿no? Pero por ejemplo en un caso así de alguien que está pues funcional y que todos tenemos, lo que necesitas es un proceso de terapia que es también un proceso de acompañamiento, que te van a posibilitar eso y que te va a permitir crecer en ese sentido, ¿no? Okay. Entonces pues yo por ahí la veo, pues. Yo creo que ahí le podemos ir dando el cierre, ¿no? ¿Qué les parece? Pues yo creo que sí. ¿Quieren agregar algo más? Milik, échale. No, sabes que es importante el punto que mencionaba el Doc ahorita, porque realmente pues todos tenemos nuestros problemas y a veces consideramos que con las herramientas que tenemos pues podemos ir sobrellevando
el camino o la situación, y que también a veces pues perdemos un poco el piso de saber o de pedir ayuda. Hay mucha gente que no sabemos pedir ayuda, Sí. aun y cuando tenemos la necesidad de ello, ¿no? Entonces, pues es bueno también estudiar y al menos no cerrarnos a la posibilidad. Este tema en específico, pues sí es un poquito Complejo. tabú, es una cuestión muy personal, Ajá. pero realmente pues debemos de aprovechar las herramientas que tenemos, y si hay personas que nos pueden ir guiando para encontrar ahora sí que el hilo negro de la situación o del problema, pues ¿por qué no tomar la posibilidad, verdad? Entonces yo me quedaría, o yo haría esa reflexión de que si tenemos buenas herramientas, ok, pues qué bueno, pero vamos a necesitar otras tantas que a lo mejor no las tenemos tan identificadas. Entonces ser abiertos a explorar y precisamente a tomar las consideraciones pertinentes. Yo concluiría o me quedaría con esa parte, ¿verdad? Muy bien, Milik. Mija. Pues bueno, yo soy neófito en todos esos temas. Básicamente más bien me gustaría cerrar con una pregunta aquí para el doc. O más que una pregunta, pues Es un invitar a la gente. comentario. No, una invitación. O sea, yo, a nuestros 5 seguidores, yo cómo puedo detectar que pues necesito ayuda. O sea, porque eso es como dice Lick, de hecho me hizo mucha mella de que, ok, no todos sabemos pedir ayuda. Yo cómo puedo dar ese primer paso para Mira. solicitar ayuda. Ok, por lo menos la psicoterapia humanista, Ujú. el planteamiento es que nos hace bien a todos. Ujú. Un poquito lo que yo mencionaba hace rato, ¿verdad? Pues es que, ¿cómo sé que necesito hacer ejercicio? Bueno, pues Mi cuerpo me lo pide. sí, ¿verdad? Es algo nutritivo, bueno en sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es un buen momento? A lo mejor cuando traes cualquier situación con la que no te puedes sentir bien como normalmente. Ujú. Entonces, por ejemplo, pues ese es un buen momento para iniciar, porque pues hay algo que te está diciendo, necesito resolver esto, necesito ver qué onda con esto para poder tomar una elección o una decisión que sea buena para mí. Acaba de pasar una pérdida, no sé, hay como diferentes situaciones o diferentes momentos que te pueden como invitar, digamos, ¿no? Ok. Yo cerraría con eso nada más, pues. No, pues muy bien. ¿Y usted, Doc? No, pues muchas gracias. No sé qué vayan a decir los cuatro oyentes, como dices, Ya bajaron. Ya nos quitó uno de 5 a 4. Bueno, los cinco, Los 5 que nos escuchen. digo, pues muchas gracias por la invitación. Ahí luego podemos hacer una Segunda parte. segunda parte. Estaría muy bien, de hecho. Claro que sí. Y al contrario, yo le agradezco también a usted que se haya tomado el tiempo. Todo lo que platicamos estuvo muy interesante, muy provechoso, y sin duda alguna la puerta está abierta para darnos la segunda parte y las que hagan falta. Entonces, con esto nos despedimos. Saben que el podcast está en prácticamente todas las plataformas: YouTube, Spotify, cualquiera de podcast, ahí nos encuentra. Ahí estamos. Entonces, pues fue todo por hoy y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo?